Vengo principalmente a presentar los resultados, no finales, pero ya casi avanzados, de un proyecto que estamos ejecutando que se denomina Aplicación de las Tecnologías de la Información Geográfica para desarrollar un sistema de ganadería sostenible, para no enredarme con el término, en Magallanes. No quería dejar de mencionar los agradecimientos al Instituto Bullrich, a Marcelo, a la FE que hizo todos los detalles para que estuviera acá y bueno, recordar a todos los compañeros una linda experiencia, lindo recuerdo de estar acá y bueno, y feliz también de ver cómo se ha desarrollado el instituto, todas las maestrías que hay, la gente nueva, pero la misma mística. Bueno, me fui a trabajar a una parte del mundo que, al igual que la parte argentina, ¿cierto? En ese sector no tiene réplica a nivel de esa latitud en el mundo, por lo tanto es una zona bien particular, ¿cierto? El área que nosotros estudiamos es el área de uso agropecuario, digamos, pero bueno, es esta zona. Esta región de Magallanes podemos dividirla en tres partes, la zona continental, la parte fueguina y la parte de los archipiélagos. Es una zona que tiene, una región que tiene cambios muy drásticos, muy dinámicas, tiene, lo que más domina acá, ¿cierto?, es la precipitación. Tenemos sectores, una isolleta, acá, donde se puede ver, en la parte de los archipiélagos de 5.000 milímetros de precipitación, hay islas que tienen registros de más de 10.000 milímetros de precipitación, de las más lluviosas del mundo, y hay una gradiente, ¿cierto?, de oeste a este, o de oriente, de occidente a oriente, ¿cierto?, que llega hasta el límite con Argentina, que puede ser 200 milímetros. Pasamos de 5.000 milímetros de precipitación a 200 milímetros de precipitación. Entonces, en cuanto a la vegetación, ¿cierto?, que está muy dominada por la precipitación principalmente, tenemos una zona de tundra con matorrales muy húmedos, turberas, después viene una franja de bosque siempre verde, bosque caducifolio, y después tenemos el último bioma que sería la estepa, ¿cierto?, que parte a partir de los 400 milímetros de precipitación. Acá, ¿cierto?, lo que domina son los vientos desde el oeste, que principalmente generan ese efecto que arrastran la lluvia y bueno, pasa lo que ocurre en todo Chile con Argentina, ¿cierto?, que sotavento y barlovento, ¿cierto?, antes y después de la cordillera, solo que acá la cordillera del Ande está un poco más discontinua, pero también genera el mismo efecto, digamos. La zona en cuanto a la elevación, ¿cierto?, bueno, tenemos sectores un poco más montañosos y después sectores bastante planos, de las planicies orientales, denominó un investigador de allá de la región. La zona de uso agropecuario que mostraba en el mapita anterior coincide bastante con lo que podríamos definir como la estepa patagónica. En Chile la estepa patagónica está restringida a Magallanes y a Aysén, ¿ya? Después eso será el 5% de la estepa patagónica de Sudamérica y lo demás está todo en la parte argentina, ¿cierto? Bueno, acá nosotros tenemos unas zonas bastante altas que son como estepa asociada a sectores cordilleranos y esta estepa que es una estepa mucho más baja que está cerca de Punta Arenas está acá y en la zona de Tierra del Fuego. Acá está la estepa, ¿cierto? Dentro de los biomas mundiales, la estepa se encuentra definida como un sector frío, ¿cierto? Y más bien árido, que ya hablaba ya, ¿cierto?, que ocurre desde los 400 milímetros de precipitación, 500 por ahí, iba bajando hasta 100 incluso en algunos sectores muy, muy secos. Bien, en Magallanes la ganadería partió más o menos hace 150 años y bueno, ha habido un efecto bastante negativo sobre las praderas de esta región y se nota en la curva. Fíjense cómo es la curva roja, ¿cierto? Partió un aumento muy importante de la cantidad de ovinos, allá la ganadería es principalmente ovina, hay vacunos muy poco, y llegó a un punto donde esa dotación empezó a bajar, y eso es principalmente esto, sobrepastoreo. O sea, hubo una sobrecarga de los predios, son predios que tienen bajas productividades. Las estepas se caracterizan por ser de bajas productividades y en este sentido hubo una baja. Entonces tenemos esta condición. Este es un campo bien manejado, digamos, y este es un campo que está
sobre pastoreo. Ya. Bien, ¿cuál es el problema entonces? Esta de sobrepastoreo se traduce en una erosión, en pérdida de biodiversidad, pérdida de productividad, ¿cierto? Baja cantidad de dotación de animales, ¿cierto? Y una de las cosas claves tal vez dentro de esto es el bajo ajuste, o sea, el mal ajuste de la carga ganadera, ¿ya? Y eso principalmente porque hay una baja adopción de tecnología, hay muy baja adopción de tecnología. Entonces, estamos hablando de unidades de negocio o estancias ganaderas allá en la región que en promedio son de 5.000 hectáreas, en promedio. Entonces, y de ahí hacia abajo. O sea, 5.000 hectáreas es una estancia que sería más o menos pequeñita, digamos. De ahí hay algunas que son hasta 100.000 hectáreas. Entonces, no incorporar herramientas como las tecnologías de la información geográfica, la percepción remota, cuesta mucho. Nosotros hemos visto las estimaciones de ganaderos propias, ¿cierto? Versus las que uno puede hacer y los errores pueden ser grandes. O sea, no es fácil ver 5.000 hectáreas y decir, tengo más o menos 100 de matorral, 100 de vega. Hay errores que son difíciles de cuantificar cuando es demasiado grande. Entonces, pienso que las tecnologías de la información geográfica son muy adecuadas para generar insumos para tomar decisiones en este caso y sobre todo orientado a eso, a primero saber cuánto tiene y qué características tiene y bueno, y desde ahí digamos, se sustenta este desarrollo sostenible, ¿cierto? Porque si no conocemos, no sabemos las características de los lugares, es difícil tomar buenas decisiones. El objetivo de este proyecto es desarrollar un indicador de valor ganadero a nivel predial. Esto en algún momento se espera escalar a nivel regional, pero este sería el estudio piloto. El estudio piloto donde estamos probando, ¿cierto?, el paquete tecnológico y después en algún momento esperaríamos lograr escalarlo a nivel regional. Entonces es generar un valor ganadero, ¿cierto?, que no es una metodología tan distinta a lo que se ha venido haciendo, pero incorporando la percepción remota, los sistemas de navegación satelital y los sistemas de información geográfica. Es un proyecto que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación, ANIDA, un proyecto FONDEF, que son proyectos que se caracterizan porque son proyectos de investigación, pero también de innovación, o sea, tienen que estar vinculados con digamos, un desarrollo productivo. Estos son nuestras unidades experimentales, para que se ubiquen. Esta es la península de Brunswick, ahí está Punta Arenas, ¿cierto? Tierra del Fuego. Tenemos una unidad que se llama la estancia Josefina, que es la que está en amarillo, que nos queda más cerquita, esa nos queda como a 1 hora de Punta Arenas. Y tenemos 2 en Tierra del Fuego. Las 3 unidades están emplazadas en plena estepa patagónica, pero con ciertas diferencias, digamos. Esta de acá es una zona que tiene mayores elevaciones, mayores pendientes, un poco más húmeda, versus estas otras 2 que son sectores que, como ven ustedes, están más cerca de la costa, son sectores un poco más salinos, más secos, así que hay ciertas diferencias entre las 3, pero tratan en el fondo de representar la estepa en esta zona de Chile. Lo que se está planteando con este proyecto es generar un valor ganadero, ¿cierto?, que en el fondo sea 2 partes. La cantidad, y la cantidad estamos hablando de decir qué hay, cuánto hay de cada cosa y cuánto produce cada cosa, ¿cierto?, que sería la productividad primaria neta o la materia seca. Y en complemento con la calidad, ¿cierto?, o sea, cuánto hay, cuánto produce, pero también qué valor tiene. Estamos considerando, ¿cierto?, un análisis bromatológico de la fibra y todo, tiene que pueda ser útil, ¿cierto?, para el animal. Y en base a eso, generar este valor ganadero. Después, como método o propuesta de validación, considerando que validar estas cosas siempre es difícil, bueno, decimos, si queremos identificar distintos ambientes productivos, pensamos que debiera tener una relación con la preferencia de los animales, que son los que en el fondo buscan los mejores lugares para presionar y para poder buscar el forraje. Entonces, lo que se quiere hacer es correlacionar este valor ganadero con el movimiento de los animales a través de la instalación de dispositivos de navegación satelital, ¿cierto?, en collares, teníamos más o menos 10 o 20 ovejas en distintos tiempos, en distintos potreros. Bien,
Dentro de los resultados, nosotros algo que estamos haciendo y que siempre lo hacemos previo, ¿cierto? Es como una fase de diagnóstico del área de interés y ahí tomamos las imágenes, estamos trabajando con imágenes de alta resolución espacial de la licenciada, digamos, WorldView, GeoEye o Pleiades, y en base a eso generamos primero un diagnóstico de la infraestructura de interés, ¿cierto? Los potreros, los caminos, las praderas sembradas, que estas las sacamos de las clasificaciones, las aguadas, todo lo que pueda ser un insumo que pueda ser útil para la toma de decisiones. Pensando que aparte de todo lo que queremos hacer de valor ganadero, también esto puede ser útil para identificar lugares que tienen menos acceso a agua, potreros muy grandes que pudieran subdividirse y avanzar hacia un mejor manejo. Entonces, esto todo se hace en base a interpretación visual y en complemento con consultar a los propios propietarios si está bien este límite, porque a veces uno no puede fotointerpretar. Acá, obviamente, nosotros hemos trabajado en lo que es la determinación de las coberturas de suelo, que es la aplicación más básica, pero tal vez una de las más importantes dentro de la teledetección o cuando utilizamos imágenes satelitales. Acá nosotros tenemos una propuesta que puede ser discutible, ahí después me dicen qué opinan, pero como es una clasificación o una determinación de cobertura de suelo que está orientada a tomar decisiones, lo que más nos interesa es que sea una clasificación que represente bien lo que hay y que tenga buenos indicadores de fiabilidad, como para decirle a la persona que va a tomar decisiones, bueno, esto sí está validado con muchos datos de campo. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, generamos un diseño de muestreo que son cuadrantes de no sé, 20 por 20, 200 por 200 metros, o 300 por ahí, más o menos, y dentro de cada uno de esos cuadrantes establecer un punto ya de muestreo. Entonces se fueron a medir cada uno de esos puntos para ver qué cobertura, cuál era la especie dominante en cada uno de esos puntos, para tener como insumo para el entrenamiento y la fase de asignación de la clasificación. Ahora, todos esos puntos que nosotros utilizamos en terreno, y acá van a pensar que a lo mejor no está tan bien, o que es una locura, pero no lo usamos en entrenamiento, lo estamos utilizando todos para la validación. Entonces, la clasificación que estamos proponiendo es un nivel jerárquico que nosotros ya sabemos que anda bien, que son las principales comunidades. Estamos hablando de brezales, brezales es una comunidad de arbustos rastreros, que se distingue muy bien, matorrales, también con una textura distinta, coironales, vegas y pastos cortos, que pastos cortos es una clase que ha sido bien polémica, pero en el fondo, porque es lo mismo que un coironal, pero un coironal transformado, es cuando si tú pones, claro, a la oveja en un corral y hay coirón, al tiempo es pastos cortos, desaparece la textura y aparece otra especie. Entonces, claro, nosotros a ese nivel jerárquico, todos los puntos de entrenamiento, que generamos muchos, ¿cierto? Porque son categorías identificables, después estamos validando. Todo con esos puntos que les mostré anteriormente se usan solo para la validación. Acá estas categorías como praderas sembradas, por ejemplo, se sacan de la clasificación porque están delimitadas, son fáciles de delimitar y son muy parecidas a una vega, por ejemplo. Entonces hay mucho nivel de confusión si es que nosotros pusiéramos en la clasificación las praderas sembradas, seguro acá en esta zona de praderas húmedas aparecerían praderas sembradas y eso digamos es un error grosero. O sea, si un propietario ve una pradera sembrada donde no hay, ya se va el proyecto, ya no cree nada, ¿no? Entonces, por eso las sacamos y las ponemos así. Ya. Ahora, lo que nosotros estamos planteando y que nos va a quedar como insumo para probar con estos datos es que nosotros sabemos que dentro de cada una de estas categorías, sabemos que en esa parte amarilla que representan los coironales, no es que sea solo coironal puro. Sabemos que dentro hay una mezcla con urtilla, un brezal, una mezcla con matorral. Entonces, queremos después, que es más fácil, digamos, o no hay tanto riesgo de equivocarse dentro de cada una de las categorías, llegar a otro nivel jerárquico, con los datos que ya tenemos. Hemos hecho algunos estudios como estadísticos para ver, y espectralmente sí es muy difícil separar esas mezclas dentro de cada una de esas categorías. Pero al parecer, y lo que nos gustaría probar en el futuro, es incorporar modelos de elevación digital.
pero modelos de elevación digital, digamos, de más resolución, ¿no? Los disponibles no dan mucho para hacer eso. Porque sí hay una diferencia muy importante con cuestiones topográficas, o sea, no sé, la exposición de las laderas, si es más plano, si es más alto, si es más bajo, influye mucho en esa mezcla. Entonces, la idea es que cuando avancemos a ese nivel jerárquico que está dentro de esa categoría, podamos incorporar un DEM y llegar a algo más, porque sabemos que hay más información ahí dentro. Pero bueno, con ese andamos bien hasta el momento. Dentro de esa clasificación, bueno, esos son los resultados, ¿cierto? Acá hay cosas que son más y menos importantes en el contexto que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, acá lo relevante, sobre todo, son las vegas. ¿Ya? Fíjense que las vegas, que son también mallinas, se llaman, ¿cierto? Más en Argentina, no sé, por ejemplo, en Josefina representan el 12%, en Chañarcillo el 20% y en Anca María casi no hay mucho. Perdón, 22%. Me cambié de versales, perdón. 9%, 15,6% y 22,4%. Yo nunca he visto más de ese porcentaje en un predio de ese lugar. O sea, siempre máximo 20% y de ahí. Pero lo importante es que ese 20% representa en realidad más del 50% de la productividad del predio. O sea, es la cobertura más importante. Entonces, si nosotros estamos clasificando este tipo de cobertura, ahí es donde tenemos que fijarnos sobre todo. Si nos equivocamos en el versal, que tiene una productividad muy baja, es como más tan grave, ¿cierto? Lo mismo con el matorral, las ovejas casi no caminan ahí dentro. Bueno, y tenemos estos niveles de fiabilidad global y de capa, ¿cierto? Que son los típicos, 80,7%, 93,8%, 90,1%. Pero con 300, 400 datos de campo, o sea, es un indicador, digamos, real en ese sentido de la fiabilidad. Obviamente se puede mejorar, pero es más o menos eso. Entre paréntesis, nosotros hicimos un caso de estudio en uno de esos predios para decir qué significa, porque nosotros siempre estamos yéndonos a la segura, como les comentaba que queremos tener indicadores altos en fiabilidad global y todo eso, porque es para tomar decisiones. Pero bueno, queremos responder igual a la pregunta, ¿es necesario comprar una imagen de alta resolución espacial? Porque cambia mucho la viabilidad de un proyecto de este tipo si es que nosotros usamos una de alta resolución espacial o una gratis. O sea, estamos hablando de, siempre me hace difícil la cuenta de dólares, pero $800 más o menos, una imagen de alta resolución espacial de archivo, porque ya de programación los costos suben un montón, y hablamos de 2.500 hectáreas, que es lo mínimo que vende por lo menos una de las empresas que trabaja distribuidora en Chile. Bueno, versus a que sea gratis, ¿cierto? Entonces hicimos una comparación de una clasificación con una imagen Pleiades, las típicas de alta resolución, 2 metros, multiespectral, 0,5 pancromático, ¿cierto? Una Sentinel-2 y una Landsat 8, para ver qué significa desde el punto de vista de la aplicación hacer una clasificación con una u otra, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que nos dio. Fíjense, vamos a la parte que les comentaba, ¿cierto?, de la clase que más nos importa, Las Vegas. 9,9% con Pleiades, 10,5% con Sentinel y 12,4% con Landsat 8. ¿Qué significa eso desde el punto de vista ganadero, ¿cierto? O sea, si nosotros hiciéramos un ajuste, porque obviamente que con eso uno más o menos calcula, o por puntos de calibración, o por literatura, más o menos cuánto produce cada una de esas comunidades, ¿cierto? Y en base a eso se calcula cuántos animales podría sostener, ¿cierto?, cada uno de esos ambientes. Entonces, si nosotros calculáramos la carga ganadera con la estimación de Pleiades, tenemos que en ese campo tendrían que poner 1.381 ovejas, ¿ya? Si lo hacemos con Sentinel-2, 1.481. Y si lo hacemos con Landsat 8 sería 1.648. Entonces, igual no es menor la diferencia. Entonces, no sé si esto da para decir algo todavía. O sea, hay que, yo creo que escarbar mucho más. Además que no es tan fácil hacer esta comparación. Nosotros pensamos al inicio que era como, bueno, un ejercicio bastante fácil, pero para creerle a su resultado igual no es tan fácil comparar el método de validación. No sé si los puntos que usamos para validación realmente sirven para validar Landsat, Pleiades y Sentinel, porque son escalas distintas.
Entonces, está difícil llegar a la respuesta, pero al menos si nosotros hiciéramos este estudio y le recomendáramos a un productor, bueno, esa sería la diferencia de la recomendación. Y considerando que esta es la mejor, pensando en la resolución espacial principalmente, hay 300 ovejas de diferencia que para estos ambientes productivos pueden generar una diferencia. Ahora Sentinel a lo mejor está bueno porque está ahí al medio y podría ser a lo mejor interesante. Bien. Cada día clava un asado. Sí, para ver, bueno, esto está hecho con datos satelitales en complemento con mediciones de campo, ¿cierto? Entonces, nosotros, aparte de ese muestreo de campo que yo les mostré, que era para ver las coberturas de las principales especies, se instalaron jaulas de exclusión para medir otros parámetros de campo. Entonces, esta fue la distribución, pusimos 109 jaulas. No sé si después nos arrepentíamos mucho porque fue muchísimos días de campo, de 100 días de campo entero, porque eso no significa cruzar a la isla, Tierra del Fuego, son 3 días que para recorrerlos todos, estamos hablando de una estancia de 2.500 hectáreas, de 3.300 y de 8.000 y tantas hectáreas. Y hay que recorrerlas todas. Recorrer esta era una locura, o sea, era a veces media hora en unos coronales y no quiero acá, esto no está elocuente, pero no mucho criterio ecologista, ¿cierto? O sea, metiéndose en la camioneta por todos lados, si no, no podíamos dar la vuelta, pero de ningún punto de vista. Bien, y lo otro que bueno, esto se puso en base a una clasificación, estratificado, para poner más jaulas en las clases que son las más representativas y así. Y tratamos obviamente de ponerla lejos de los caminos. En este proyecto nos preocupamos mucho de que los datos, porque siempre nos pasaba que íbamos a terreno, muestreábamos y después veíamos el mapita del muestreo y estaba ahí, pero todo junto y se veía feo ya como de verlo, ya era como que no, porque... Entonces en este proyecto nos preocupamos de hacer eso y de que estuviera bien distribuido. Dijimos, acá vamos a ir a recorrer todo el proyecto. Ahora sí, se ve hermoso, pero después nos odiábamos con eso del terreno, de por qué había que caminar 500 metros de una camioneta, pero bueno, eso fue. Entonces, ¿qué hicimos acá? Pusimos esas jaulas de exclusión, ¿cierto? Y se midió, esto paralelamente hay otros colegas, un colega que trabaja en el área de relación suelo-planta, hay otro que es hidrólogo, entonces están también haciendo otras cosas paralelas en este proyecto, que también van a ser complementarias, para generar otros modelos, ¿cierto? También de producción de materia seca, pero más a campo. Y se midió humedad de suelo a 10 y 20 centímetros, eso todos los meses, y se hizo una composición botánica de cada una de las jaulas, se hicieron cortes de materia seca en 2 temporadas, ojalá fueran más, pero fueron 2. Y muestreos de suelo para, dentro de estos cortes de materia seca, ¿cierto? Se estimó la materia seca para tener datos de calibración para lo que vamos a hacer acá. Y los muestreos y también se enviaron a laboratorio, perdón, para hacer los análisis bromatológicos, para saber ¿cierto? Las características de calidad de cada una de esas jaulas y de las comunidades. Los muestreos de suelo, aparte de medir humedad de suelo, materia orgánica, pH, también se enviaron al laboratorio para hacer un perfil químico más completo. Y eso. Para el caso de la parte más de la teledetección, ¿cierto? Lo que usamos principalmente acá fueron los cortes de materia seca, que se hizo un corte por temporada, es decir, fuimos en agosto, cortamos a ras, ¿cierto? Y después cortamos en marzo. Entonces tenemos la producción para una temporada, considerando la temporada en ese periodo. La única variación que acá hicimos fue en el caso de los coironales, porque los coironales se trataron distintos, o sea, se cortó el coirón con una referencia, como con un tarrito, ¿cierto? Y bueno, y el intercoirón separado, ¿ya? Y la otra era toda la jaula completa. Después, en todo caso, nos dimos cuenta que no era tan necesario porque poníamos el tarrito para después saber dónde habíamos cortado el coirón. Pero después, la otra temporada, se notaba muy claro dónde se había hecho el corte, queda marcado. Así que, en realidad, tal vez no era tan necesario. Acá hay algunos resultados, ¿cierto? Principalmente, no me voy a meter mucho en esto, pero para demostrar de nuevo las diferencias que hay, ¿cierto? Entre las categorías
llamémosle, un poco menos importantes dentro de la productividad, que son los coironales, los brezales, los pastos cortos, ¿cierto? Con niveles de humedad mucho menores que los humedales de estos sectores, que son zonas azonales en la estepa, que es la vega, ¿cierto? Que tienen una humedad mucho mayor. A todo esto, de mala suerte, nos tocó, no sé si se refleja tanto acá, pero un año, el segundo año, de mala suerte, muy, muy seco, con una sequía que no ocurría hace 30, 40 años. En cuanto a las mediciones de campo, en cuanto a la materia seca, estos son los resultados. Vean las diferencias que existe, por ejemplo, en la producción de Las Vegas en el sector de Josefina, que ya les comentaba que era el sector más húmedo, 3.200 kilogramos de materia seca por hectárea año, ¿cierto? La temporada bajó en la 2 a 2.276, ya les comentaba que hubo un cambio muy importante de precipitación. Acá en el sector de la otra estancia, que ya les decía que eran de Tierra del Fuego, que se parecían bastante estas dos, los niveles de producción de Las Vegas son bastante menores, son vegas distintas. En los sectores de Josefina son estos fondos de valle, es decir, como que uno sube al cerro y ve Las Vegas, y acá no, estos son sectores muy planos. En realidad son vegas, pero son como sucesiones vegetacionales que surgen a partir de lagunas secas. O sea, uno va y encuentra lagunas secas, halófitas, praderas halófitas, y después con el tiempo se van convirtiendo en vegas. De hecho, cuesta mucho diferenciar las praderas acá, nos costó mucho definir qué era vega y qué era halófita, porque es muy, muy parecido, y no tiene una línea así como de borde. Bien, por último, lo que estamos haciendo con eso, nosotros, es, estamos haciendo una aproximación inicial, no nos habíamos metido en este tema, de calcular la productividad primaria neta a partir de imágenes satelitales. Estamos utilizando la fórmula activa, que es de Monteil de 1970 y algo, que lo que dice es que la productividad primaria neta, que sería la materia seca en este caso, es igual a la radiación fotosintéticamente activa absorbida, ¿cierto?, multiplicada por la eficiencia con que esa planta convierte esa energía absorbida en biomasa, ¿ya? Después, si le componemos el primer factor, que es la radiación fotosintéticamente activa absorbida, tenemos que eso es igual a la radiación fotosintéticamente activa, que sería, o la PAR, siempre que también se llama, multiplicado por la fracción con que la vegetación absorbe para su actividad fotosintética, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la teledetección, ahí entra, ¿cierto?, en ese factor, en la fracción. Eso es lo que se relaciona de manera directa, ¿cierto?, con la teledetección, y en este caso con el NDVI, que ya entendemos en el fondo que hace un poco, o rescata eso, ¿cierto?, la actividad fotosintética versus la estructura celular de la hoja, y bueno, se relaciona con la actividad fotosintética. Entonces, este SR más que nada lo que hace es calibrar el máximo y el mínimo de esa relación, ¿cierto? Y después se calcula esta EUR, ¿ya? Que si ustedes ven es lo mismo que la fórmula de acá, está despejado, ¿cierto? Pero lo que se hace acá es como, lo que queremos calcular es esta EUR, que es como, me gusta entenderlo como esa característica de la máquina. Si nosotros decimos que la planta es una máquina, bueno, sería la especificación técnica que viene en esa máquina, ¿cierto?, en este caso es la planta, para convertir la energía en biomasa. Entonces, nosotros no tenemos ese valor, pero sí en cada punto de calibración tenemos la productividad primaria neta, o los cortes de materia seca que hicimos en cada una de esas jaulas, y bueno, la RFA, que esa la calculamos con las imágenes satelitales, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora, que todavía no tenemos los resultados, pero es calcular este EUR para cada una de las comunidades. Porque obviamente pusimos tantas jaulas en Coirón, en Vega, en Brezales y en los matorrales. Entonces, la idea es tener ese EUR y después, bueno, calcular la producción de materia seca para una temporada hacia el pasado, y después, bueno, teniendo ese EUR, es la clave del cálculo de la productividad de materia seca, porque ya después tienen caracterizado ese factor, y ya con las imágenes puedes tener todo lo demás. Así que eso es como lo que se requiere con este modelo, ¿ya? Ahora, hay varias formas de estimar esta EUR. Una es esta,
y la otra es hacer, no sé, relaciones, por ejemplo, decir, a este nivel de absorción, este nivel de producción de materia seca y buscar alguna función de ajuste y estimarla de otra manera. Esta es como la forma más sencilla. Pero bueno, como les comentaba, es la primera aproximación que estamos haciendo y de ahí la idea es tratar de empezar a pensar mejor, porque hay varias cositas que al implementarlo no está tan fácil como sobre todo buscar el acumulado, ¿cierto? Porque nosotros cuando tenemos el NDVI tenemos la absorción de ese día, pero nosotros tenemos los datos de calibración para un periodo. Entonces hay que buscar el acumulado de esta R, FR, FA. Entonces, para eso, bueno, se pueden hacer varias cosas. Estaba conversando con Vero, a ver qué me recomendaban también para estimar de manera más adecuada ese acumulado para ese periodo. Bien, por último, una de las cosas que estamos haciendo ahora es, ya les comentaba que habíamos puesto estos collares en la oveja, que fue, aprovecho de contarles, un método bastante artesanal, con unos GPS bastante baratos, así más o menos de este porte, no eran caros, y se compró un cinturón como de militar, así, ese cinturón de militar, que se hizo en otro proyecto, se le puso a la oveja y se compró una bolsa seca, chiquitita, dentro de esa bolsa seca se puso el GPS y la bolsa seca se pone de tal manera que queda siempre en la parte de acá de la oveja y funciona bastante bien, más o menos con una configuración de que envía el registro del movimiento cada 2 minutos y con la batería que tiene nos alcanzaba para registrar entre 20 y 30 días de movimiento, así que anda bastante bien. Entonces, con todos esos datos y esa nube de puntos, algo que también estamos explorando entre todo este nuevo concepto de la ecología del movimiento, ¿cierto? Y ahí uno puede empezar a calcular trayectorias. Calculamos, por ejemplo, que las ovejas en el predio Josefina, por ejemplo, se movían 11 kilómetros diarios en promedio, el otro se movía en 13. Después interesante sería ver cuándo se mueve más, si en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé. Están como entretenidos esos datos para hacer cosas. Y esto es lo que queremos nosotros, sí. Queremos ver dónde se cargan más. Ahora, también aquí hay varias preguntas, porque esto que estamos viendo, dónde se cargan más, que nosotros lo hemos ido a ver, claramente donde duermen. Entonces no es como tanto lo que nos interesa a nosotros, nos interesa más como tal vez los puntos más intermedios, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que queremos nosotros, que es más o menos la preferencia, donde estar más en un periodo de tiempo determinado, correlacionarlo, ¿cierto?, con este valor ganadero que vamos a determinar, y aparte de esa como pseudo validación que está considerada, también caracterizar un poco cuál es el hábitat que prefieren más, relacionarlo con el NDVI, qué sé yo, con la elevación, con la exposición, con la pendiente, con todas las variables, y bueno, tener más información acerca del comportamiento del movimiento de estos animales.